Hola a todos, bienvenidos a un encuentro más de Siembra de Espacio. Aquí estamos con Denise, luego de un descanso en el mes de agosto, dándonos espacio, como siempre, a la reflexión, al trabajo, al cambiar el aire también. Hoy nos encontramos, como siempre, abriendo, ¿no?, temas, observándolos con conciencia, dándoles un lugar en nosotras para la reflexión. Como siempre decimos, no hay una respuesta para lo que vayamos a nombrar, sino la intención siempre es ampliar la perspectiva y ponernos también a nosotros en esa responsabilidad de crear nuestros propios conceptos, nuestros propios juicios con respecto a los temas, ¿no? Y hoy justo estábamos hablando de cómo esta sociedad, de cómo en nuestra sociedad está enfrentada o está dividida o está la grieta, ¿no? Siempre hay algún tema, hoy puntualmente es la vacuna, de qué me pasa a mí con que el otro, ¿no?, sienta, opine y haga distinto. Este es un tema que no sabemos por dónde va a ir, pero teníamos ganas de abrirlo, ¿no? De, de la toma de posición, Denise. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Cómo estás observando tu entorno también, ¿no?, con respecto a este tema de la necesidad de tomar postura, digamos? ¿Y qué me pasa con el otro, ¿no?, que opina distinto? Sí, es muy interesante, como estábamos hablando hace rato. Bueno, hola a todos, hola Noé. Es muy interesante porque cuando hay veces que estamos adentro de un tema de esta magnitud, como es ahora la vacuna, que por todas partes tenemos información, ¿no?, que nos llega de la televisión, los vacunas, los antivacunas, los que quieren vacunarse, los que quieren esperarse. O sea, hay tanta polémica alrededor que muchas personas vemos que tienen la necesidad de posicionarse en algún extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al estar ahí, muchas veces, y creo que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, no nos estamos abriendo a escuchar qué está pasando en la mente de la otra persona, por qué opina diferente, qué información le está llegando que a nosotros no nos está llegando. ¿Por qué no nos abrimos? Son todas estas preguntas que podemos hacernos y ver en dónde estamos posicionados, porque no únicamente pasa con la vacuna. Creo que es un tema que pasa mucho con la política, con la religión, con el fútbol, ¿no? Hay varios temas que inclusive entre familias y entre amigos están vetados simplemente para no crear una enemistad, un enfrentamiento, etcétera. Y esto es porque muchas veces no nos abrimos a escuchar, no nos abrimos a entender qué está pasando la otra persona, por qué piensa de esa manera, qué siente. Y no es que tengamos que opinar o pensar como la otra persona, simplemente abrirnos a escuchar y respetar el proceso de cada uno. Y esto está siendo muy evidente en estos momentos en el que vemos que hay amigos que no hablan acerca de eso, entre familias está generando problemas, inclusive entre las mismas parejas, ¿no? Y, y bueno, eso, como dicen, no, queríamos abrirlo porque es como estar en dos lados diferentes. Noé mencionaba una grieta, ¿no? Y entonces es como cuando estamos al final de la grieta, que no vemos el inicio, simplemente Exacto. estamos posicionados al final de la grieta y no nos damos cuenta que hay un origen. Es así, ¿no? Así es, sí, sí, tal cual, Denise. Como hablábamos antes de iniciar, una grieta está unida abajo y arriba, tiene solo una parte de separación. Y creo que es un automático, ¿no?, en nosotros, en los seres humanos, esto de enfocarnos en lo opuesto, enfocarnos en lo que me enfrenta al otro, ¿no? Esto tiene que ver mucho con nuestra biología, con nuestra forma de pensar, con estos automatismos y yo creo que con este paradigma viejo, ¿no?, de defiendo solo mi parte.
porque creo que estamos entrando, ¿no?, en una fase del mundo de que el que no integra, no quiere decir que acepte y haga lo que no le gusta, lo que no quiere, lo que no decide, sino que, lo que dice Denise, pueda escuchar y darle un lugar a eso, simplemente. No hay que tomar esta posición tan rígida de enfrentamiento de se vacunó, no se vacunó. Esto es un ejemplo, ¿no?, en un tema. Integrar implica no solo pasarlo por el cuerpo de uno, sino abrirse a escuchar al otro y sin juzgar, preguntando para comprender más que para entender con la mente. Comprender en mi mundo eso, ¿sí? Y dejar de siempre resistirlo en choque. Es la nueva forma de relacionarnos, no nos queda otra situación. O sea, esto es más, es de la nueva perspectiva más consciente, si se quiere, en dejar dejar permearme por todo lo diferente, ¿no? Porque es una decisión, ¿no? También es una reacción, o reacciono y rígidamente separo todo lo que no me gusta y tomo posición y me quedo así rígido, firme en mi postura, o simplemente escucho qué me pasa en mi cuerpo y tomo conciencia de que esto no me está haciendo bien, todo lo contrario, y pruebo a estar incómodo escuchando a alguien que opina diferente a mí y le doy el lugar y el espacio. Creo que ese es el ejercicio paso número 1 para poder practicar esto, y es practicarlo más que otra cosa, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos empezar, a quien le interesa, practicar esto con integración, con conciencia, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Darle el espacio a la escucha de alguien que opina y hace diferente. Preguntarle, ¿sí? Darle lugar en mí a algo que nunca se lo hubiese dado. Y ahora que te escucho, Noé, también creo que es importante saber que alguien no puede darle lugar a lo que nosotros opinamos y también transitar esa incomodidad. O sea, por ejemplo, si alguien nos pregunta a nosotros, ¿qué piensas acerca de ese tema? Y cuando estamos diciéndolo, la otra persona se enoja o está incómoda o nos agrede, saber que eso puede pasar. Y que puede estar transitando alguna cosa distinta y darle el espacio, saber que cuando expresamos nuestra opinión puede causar incomodidades, ¿no? Y desde dónde lo transitamos, o sea, porque si también queremos que la otra persona se abra como nos estamos abriendo nosotros, probablemente nos vamos a llevar decepciones o enfados porque ya estamos esperando algo acerca de la otra persona. Y esto me venía mucho, ¿no? Porque a mí me ha pasado. Ese es un punto, perdón, Denis, justo te interrumpo, en cuanto a la expectativa, ¿no? Porque exacto, uno cuenta para que el otro le diga, ¡ay, qué bien!, o para que le dé una reacción positiva. Y no, y tenemos que empezar a integrar y aceptar que quizás no sea esa respuesta la que estamos buscando, ¿no? Entonces comunico para escuchar algo o simplemente comunico para integrar diferentes voces, ¿no? Es distinta la posición y como dices, sin expectativa de lo que pase. Claro, y hay veces que creo que también es muy válido si nos preguntan y no sabemos decir, pues es que en este momento no lo sé o lo estoy integrando o no sé, lo que esté pasando en nosotros, ¿no? O estoy viendo estos dos puntos muy diferentes y creo que hay cosas válidas en los dos lugares. Totalmente. El no lo sé me encanta, porque sostener que no sabemos muchas veces, no tenemos, por ejemplo, a mí me han preguntado muchísimo sobre qué opinaba sobre este tema particularmente, o también cuando sale el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, todo esto me obligaban a dar una opinión, y yo siempre dije, aún no tengo formado en mí lo que puedo llegar a... Tengo que trabajarlo, yo no puedo dar una opinión muy libremente porque respeto
a quien me está escuchando también, y me respeto a mí. Si no estoy segura y no sé, bueno, mira, todavía no tengo algo definido con respecto al tema. Me pasa esto que estoy incómodo y observando diferentes posturas, ¿no? Y en esto que estábamos hablando, hoy sobra información, hay mucha información con respecto a muchos temas, y, y con Denise hablábamos, ¿no? Cómo mantenernos coherentes, ¿no? Cómo mantenernos alineados. Y no hay otra que el silencio, no hay otra que escuchar el cuerpo. Que me pasa cuando escucho algo, esa es la práctica, ¿no? Me sienta bien, me sienta mal, me pongo nervioso, estoy incómodo. Y tiene que ver con eso, el camino de autorreferencia, dejar de repetir por repetir y empezar a crear nuestros propios juicios, teniendo en cuenta nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sentir, este resonar interno, ¿no? Creo que por ahí vamos. Y eso es muy interesante porque igual cuando te abres a escuchar a la otra persona, puedes darte cuenta que la opinión que está teniendo puede ser por miedo, ¿no? Exacto. Y entonces va a reaccionar, porque cuando alguien tiene miedo, reacciona, ¿no? Reacciona de maneras que a lo mejor ni esa misma persona sabía que existían. Y bueno, ahí también es cuando podemos abrirnos y simplemente escuchar, porque a lo mejor esa persona lo que necesita es dar la opinión y desahogarse y ya está, ¿no? Y nuestro Exacto. silencio es maravilloso porque no opinamos, pero la otra persona igual se desahogó, dijo lo que quería decir, etcétera. Y justo acerca de este tema de las vacunas, yo me acuerdo de una persona que simplemente no opinaba, y esto una vez me dijo: Denise, es que yo no opino porque no lo conozco, porque desconozco lo que hace en mi cuerpo, y como todavía no lo sé, pues no puedo decir si quiero o si no quiero, simplemente no sé. Y ahí estaba en el no sé, observando qué es lo que sucedía, los efectos secundarios, lo que ella sentía, etcétera, ¿no? Así Bien. que es súper interesante cuando no juzgas, cuando no te mantienes en una posición y te cierras. Simplemente te abres y ahí estás. Puedes tardar más en tenerla, y creo que también es interesante ver cómo a veces nos orillan a tomar una decisión cuando no lo queremos, y es cuando empieza también el caos, ¿no? Porque es como, ya te toca, en este caso, ¿no? Ya te toca vacunarte. ¿Qué haces? Si todavía no sé lo que estoy esperando, si todavía no sé si la quiero o no la quiero, puede ser un tanto complejo, ¿no? Si no tengo la opción, ¿no? Porque hay opciones, a lo mejor en este caso, diferentes vacunas, o si fuera el fútbol, de diferentes equipos. Pero cuando tienes que tomar ya la decisión, ¿qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo lo transitas? ¿Desde dónde? A lo mejor aquí es donde viene el miedo y donde las personas dicen, pues ahora no lo quiero. Y entonces se causa como una radicalización de por qué me estás obligando a esto. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que para tomar ese tipo de decisiones, uno sabe internamente, si se da el espacio, ¿no? A veces hay personas que me preguntan, no sé, date el espacio, da el lugar a sentir qué te pasa con esto, y simplemente lo sabes. Es en el silencio o en ese espacio chiquitito con uno mismo que uno realmente no confiamos en eso, no confiamos en nuestro cuerpo, no confiamos en lo que sentimos, no confiamos en lo que nos resuena, confiamos en, bueno, lo que nos dicen, una persona de referente que nos dice, que nos aplica a hacer, bueno, y ahí. Entonces, creo, Denise, que sería, a ver, esto no es obligatorio, simplemente todas las personas que nos escuchan siempre son personas que quieren autoconocerse y ampliar y sentirse cada vez mejor, aportando, ¿no? Esta conciencia poco a poco. Entonces creo que a quien le interese, ¿no? Esto que proponemos con Denise, hacer una escucha activa de personas que sabemos que no opinan como nosotros, ¿no? Y empezar a practicar esto que me pasa en el cuerpo.
o con la toma de decisiones, qué me pasa a mí en el cuerpo. Creo que es Y por creo que es ahí. muy interesante el ver qué me pasa y cómo reacciono Sí, y exacto. observarme, ¿no? Porque igual creemos que únicamente observando lo que me pasa ya está. Pero bueno, también podemos reaccionar, ¿no? Porque a lo mejor quieres hacer una escucha activa y algo te pasa en el cuerpo que te enfureces y a lo mejor reaccionas de una manera que dices, uy, ¿y por qué reaccioné así? Y entonces es cuando en verdad nos conocemos. Exacto. Sí, 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 sí. Me está pasando mucho la reacción últimamente. Te digo que muy reactiva. Pero bueno, también le estoy dando lugar, porque hay lugares ciegos que uno no conoce de uno mismo, ¿no? Y quizás ni siquiera sabe por qué le está pasando eso. Entonces, está bueno exponerse a esa situación para observar y observar y observar qué es lo que me detona esa acción, ¿no? Esa reacción. Así que ahí vamos poco a poco ampliándonos, ¿no? Creciendo. Y bueno, todo esto nos lleva también como escuchándote era desde, como hablábamos en otra ocasión, desde dónde decidimos, ¿no? Exacto. Porque igual estamos viendo, observando dónde estamos, cómo se radicaliza todo y entonces cuando nos toca tomar la decisión, si estamos ahí, desde dónde decidimos. Lo voy a dejar a tu pregunta abierta. Y que si les interesa este tema, tenemos el video desde dónde decidimos, ¿no? O sea, se lo vamos a dejar también por ahí. Ya vamos varios videos hablando de muchísimos temas para ampliar nuestra percepción y para integrar, ¿no? Para integrar, para sembrar poco a poco este autoconocimiento, que es el camino con Denis siempre decimos que elegimos y que estamos ahí firmes compartiendo, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a cerrar el tema, que ya sé que podríamos estar horas aquí, Sí, sí, pero les dejamos esta pequeña capsulita. Nos encantaría que nos dejaran sus comentarios aquí abajo, que nos dijeran de qué más temas quieren que hablemos y qué es lo que piensan, exacto. qué sienten. Si lo practican, nos encantará saberlo también. Así es. Abrazos a todos y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Abrazos y besos.